Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Hoy, como bien lo dijo Soco, ocupas terapia y aquí estoy, tomando mi primer terapia, que realmente es mi primer terapia. La mentira. Bienvenidos, yo soy Luis Flores y estoy muy bien acompañado de una chica súper divina. Ya tengo tiempo que la conozco y sobre todo profesionista. Y ella es Sara González. Bebé, bienvenida. Me da mucho gusto que hayas accedido a mi humilde podcast. ¿Cómo estás? Hola Luis, pues estoy muy agradecida y emocionada de acompañarte también pues podríamos llamarle también emprendimiento tuyo, Sí, profesional, de crear este espacio para pues hablar de temas, de supongo de muchos cualquier temas. tema. Y qué bueno que también me hayas permitido el estar aquí hoy contigo para poder hablar de temas, pues también un poquito acerca de la salud mental y que es muy importante hoy en día. Demasiado importante. Oye, Sara, para los que no te conocen y para los que sí te conocen, ¿quién eres? Bueno, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad del Sur. Este, pues como todos, creo que, bueno, yo al principio no tenía planeado estudiar psicología. Mi sueño frustrado, yo siempre lo voy a decir, que es estudiar biología marina. ¿En serio? Pero sí, justo fue la primera opción que tuve saliendo de la preparatoria, pero pues estaba muy chica, mi papá era como muy aprensivo y me decía, no, tú no te vas a ir a estudiar aquí, yo no quería estudiar la carrera, entonces la única carrera que yo había visto que era de ensueño era en pues hasta Baja California. Uy, oye, pero si no te dejaban ir, o sea, te No, no, tenían como... ¿Eres la única hija, no? no, tengo un hermano mayor, pero justamente como es hermano, Y eres la menor. y yo era la menor, era como, no, está muy lejos, No, hombre. imposible de que te vayas. Entonces, pues me tuve que adecuar. Obviamente ahí cambiaron un poco mis objetivos. Tenía que pensar qué era lo que iba a hacer saliendo de la prepa, como esta presión también de qué voy a estudiar realmente. Eh, Entré primero a psicología en clínica en la Universidad del Sur y ahí me pasó un periodo como muy, pues no muy fuerte, pero que sí me hizo salirme de la carrera de psicología cuando la Ah, ok. empecé a estudiar, porque ahí era como creaban muchos juicios en torno a los alumnos que llegaban en mi mismo salón, por ejemplo, ¿no? Y a mí me veían como un poco más introvertida, más seria, y era como, ay, la mamona del salón. Entonces, y Pero si realmente, eras o no y eras. realmente no, simplemente me La costaba como introvertida. Ajá. socializar, interactuar con personas que yo no conocía, ¿no? Entonces, desde ahí empezaron a hacerme etiquetas constantes, ¿no? Ay, la mamona, la que no se junta con nadie. Y eso en realidad a mí me pegaba mucho porque no era por ahí, ¿no? O sea, simplemente a mí me costaba socializar. Oye, y aparte lo complicado, porque al final de cuentas estabas en un espacio donde pues se necesita y se requiere mucho como tener tacto, porque al final de cuentas tú sales al campo laboral y no puedes tener esa mentalidad de De juzgar, ¿no? A los ajá, demás. Y justamente eso le dije, no, no me gusta. O sea, el ambiente en mi salón era muy pesado para mí. O sea, ya me hacían pequeñas bromas. Haz de cuenta que en la universidad yo sufrí un cierto acoso o bullying, ¿no? sí, Entonces para mí dijo, no, eso yo no es lo que quiero, yo no quiero aguantar esto, me voy a salir y voy a tal vez probar con otros. Otra de mis carreras soñadas era la medicina veterinaria. ok. Estuve en el preuniversitario de la UNACH y me dijeron, ya terminando el preu, me dijeron, oye, pues sabes que en algún momento del semestre tú vas a tener que hacer prácticas con animales, ¿no? Pues obviamente. Y yo, no es lo mío definitivamente, soy una persona súper sensible en cuestión de el maltrato animal. Sí, Es algo que un tema que a mí me genera mucho, ni siquiera lo puedo ver. O sea, entonces yo decía, ¿cómo yo me voy a especializar en una carrera que de entrada voy a tener que ver escenarios muy duros en torno a los animales, ya sea perros, gatos, bovinos, lo que sea? ujú. Yo no puedo. No Pero puedo. sí pasaste por algún, o sea, sí viste algo, No, en el preu ¿no? solo ves como anatomías, temas referente a la carrera que tú vas a abordar, pero como tal nunca llegué a... ¿No te contaron como anécdotas Pues es que me así contaron una pesadas? anécdota que en algún semestre tú tenías que hacer prácticas y
Pero no sé, o sea, eso también es como un comentario, no sé si me lo quieren para espantarme, pero es que tienes que hacer prácticas y si no consigues tienes que agarrar un perro de la calle. Y yo, eso es imposible, o sea, no, ¿cómo voy a hacer eso yo? No, y es como, no sé. Y en aparte realidad, creo que cómo se eran usan las prácticas como ilegales en un tiempo. Mm. Quemaron a una que otra universidad porque sí decían eso, que agarraban perritos de la calle Sí, o sea, y no sé qué tanto y le uno como hacían. practicante, yo digo, bueno, es normal cometer errores, ¿no? ¿Y qué tal si se me pasa la anestesia y el perro se me muere? ¿Y yo qué voy a hacer con la culpa? Y Y decía, es algo lidiar que yo con no, todo eso. yo no puedo lidiar con todo eso. Entonces dije, no. Terminé el preu, obviamente mis papás súper decepcionados, decir, otra carrera que no terminas. Y yo decía, pues es que no era para mí. Yo no voy a estar en una carrera en que no me voy a hacer, o sea, no me va a hacer feliz, no la voy a practicar con gusto, entonces no era Que para al mí. final es para toda la vida. Justo, ¿no? Y tenía que, pues, como prever ciertos futuros en base a eso, ¿no? Y ya después entré a otra carrera. Ay, no, yo estuve divagando. ¿En serio? Entré a la carrera de la última, que entré a estudiar la UVM, que eran negocios internacionales. Ok. O sea, nada que ver. Pero tenías como un poquito de todo, ¿no? Pero fíjate que esta carrera fue como, yo me sentía presionada, tengo que hacer algo, entonces me puse a buscar y dije, bueno, pues Esa. ¿Y qué tal te fue? no me gustaba nada. ¿Nada? Nada. Odiaba la contabilidad, no era buena para los números, o sea, era como otra vez toparme con algo que no era para mí. Entonces a veces yo me angustiaba muchísimo porque digo, esta es mi tercera carrera, ¿qué voy a hacer? Ya estoy, pues como, tú también tuviste un podcast con una invitada muy linda, que era como la crisis de los 20. Ah, sí, Lo llegué a Salma. escuchar. Lo llegué a Sí. escuchar ¿Y qué hago? y Y justamente la esa presión presión. genera tomar decisiones tal vez un poco inconscientes. Y pues estuve un semestre ahí. Obviamente todo ese dinero fue gastado por mi papá y yo decía, no puedo seguir haciendo esto. Pero ¿crees que al final de cuentas, pues todo eso, cómo se derivó a algo en particular, que era que no pudiste ir? Cumplir mi Ah, sueño. y sí, en parte te frustra porque, por ejemplo, yo desde el día uno que tenía conciencia y quería elegir una carrera, yo dije comunicación. A pesar de todos los comentarios negativos, que muchos negativos, Sí, que no iba a hacer nada. Y en parte, y lo que dices, pues, o sea, lo que decía Salma en uno de los, en un podcast, que realmente, pues sí parece, suena tonto, pero sí te da, o sea, sí es una presión porque todos dicen, ¿qué onda? O sea, ¿qué es de tu vida? Y yo creo que en esta parte más en los familiares, ¿no? O sea, Sí. tienes que hacer algo ya, porque ya se te está acabando el tiempo. Y tú dices, sí es cierto, se me está acabando el tiempo, estoy teniendo más años y no estoy haciendo nada con mi vida, ¿qué tengo que hacer? Entonces entré a estudiar esa carrera, la odié totalmente y decía, esto no es para mí, o sea, no soy buena en los números. Esto se requiere pues también pues de saber como esta parte matemática, ¿no? Más objetiva, y yo decía, no, eso no me gusta, para nada. ¿Y cómo decides volver A estudiar a psicología, estudiar pues psicología? fue una decisión bien difícil porque yo decía, ¿cómo le digo a mi papá ¿Qué? que voy a regresar a la carrera que pues, me inscribí al principio, ¿no? Y pues todo eso que yo viví en la escuela yo nunca se lo había comentado a mis papás, era como, lo minimicé en su momento, porque no fue algo que me afectara una vez que tomé la decisión de salirme, es como que, ay, no me gusta el salón, hacen como, crean juicios muy, y punto, simplemente me salí porque no quería seguir soportando ciertas actitudes y no es algo que me generó malestar después de eso, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, en ese momento mi preocupación era, ¿cómo le digo a mi papá que ya no voy a estudiar en esta escuela, que ya gastó 6 meses de inscripción, mensualidades, que en la UVM pues no es nada barato? No. El punto es que un día le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de la UVM. ¿Qué te dijo? O sea, me empezó a decir, ¿cómo es posible que seas tan irresponsable? Bueno, me dijo un Muchas montón de cosas. Mi papá nunca ha sido, eso lo agradezco mucho de él, que nunca ha sido como grosero, nunca me ha dicho palabras hirientes, simplemente ha sido muy duro. Y me dijo que estaba pues decepcionado, que no veía, o sea, él tenía como en este momento o a esta altura tenía muy pocas esperanzas de que yo fuera a estudiar algo, ¿no?
que te Entonces, decidieras por algo. sí, y aparte en la universidad, pues yo empecé como a probar más mi libertad porque mis papás fueron siempre de, tú tienes que regresar a la casa a las 12 de la noche. Si Ok. vienes un minuto después, se hacía un show. Me recuerdo que en mis primeras relaciones amorosas, una vez mi papá me fue a sacar del cine. Fue complicado. Sí, o sea, me fue a sacar del cine y yo decía, pero estoy viendo una película. Me dice, eso, es que ¿para qué El entras a una horario. función tan tarde? Y vamos. Entonces yo cuando entré a la UVM, pues ahí llegó un momento en que mi papá me soltó Y fuiste y yo feliz. fui feliz y creo que disfruté mucho esa etapa de mi vida. Conocí amigos que actualmente los sigo considerando como hermanos. Porque muchas amistades bonitas ahí, justamente. Pero dije, no, eso, yo no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguir estudiando esto, y pues voy a regresar a lo que en algún momento sí me gustó y sí quisiera hacerlo, porque siempre me he considerado una persona que quiere ayudar, Ok. que le gusta ayudar a las personas, a los animales, muy altruista, ¿no? Entonces, sí, esta carrera definitivamente no es para mí. Y pues ya tuve esa conversación incómoda con mi papá, pues sí, se molestó, me dijo cosas, pero eso también le admiro, nunca me dejó de apoyar. O sea, sí te tuvo como en algo como muy estricto, dentro de algo muy estricto sobre como tu vida social. Sí, totalmente. Yo veía a todas mis amigas salir a los 15 años, así al antro, incluso mi pareja de ese entonces, ay, yo decía, ¿cómo es posible que todos dejen salir y a mí no? Y yo realmente nunca pisé un antro hasta que tuve 17, 18 años. Oye, pero ¿crees que dentro de eso hubo alguna consecuencia como futuro, o sea, como en tu presente? Pues yo creo que eso me hizo ser mucho más introvertida. O sea, Ok. como me costaba mucho entablar una conversación con personas que no conocía. Me daba mucha pena, mucha inseguridad de qué tal si no puedo abordar una conversación, ¿no? Entonces era lo que me preocupaba. O después de, voy a ir con unas amigas, pero van a ir otras personas y no las conozco, ¿qué hago? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y eso ¿Cómo me también como que me limitaba comporto? mucho. Entonces, siento que en esa parte, si me podría afectar en algo, me pudo afectar en algo, porque sí me consideraba una persona bastante introvertida y pues que lo sigo siendo, pero ya en menor. Ya has tratado como Sí, todo mi eso. trabajo me lo demanda, o sea, no puedo ser una persona introvertida, no tengo que. Oye, pero justo de lo que tú me estás contando, no es una comparativa ni nada, pero por ejemplo, eh, yo ya quiero abordar temas, varios temas Ay, tú respecto a lo échale. que tú me dices, pero por ejemplo, ¿cómo? Porque en el caso como de tu papá, ¿no? Que era una persona muy estricta contigo. A mí me tocaba que yo estudié como la parte de mi adolescencia en un municipio, en un pueblito, y tenía amistades que no eran como, que tenían papás no tan permisivos o sobreprotegían a mis amistades y que en cierta parte las forzaron a tener como una libertad en la cual pues te forzabas como a tener un marido, una pareja y a lo que se le conoce como huirse. Ok. Entonces sí huían, pero por verle el lado como de la libertad y como que caían en eso, ¿no? Como es como más complicado, cierto que siento que es más complicado como en pueblitos, como toda esa parte, porque cuando ya tienes la libertad, pues te quieres comer el mundo, ¿no? Y eso lo dicen mucho las señoras. A mi mamá también se lo he escuchado decir que Le pasó. cuando no tienes como, tampoco caer en el libertinaje, pues porque al final de cuentas creo que no, los papás no lo hacen con una mala intención, sino pues como que cuidarte, o sea, porque la neta, allá afuera es una cosa de locos, pues cuando ya tienes la Sí, libertad, debes de tener como muchos cuidados y supervivencia, sobrevivencia ante todo lo que te expones, pues. claro. Entonces, ¿tú eh, cómo crees que pasaste a, a tener como cierto tipo, no sé si se le puede decir atadura, pero como a esa parte con la que tú lidiabas con tu papá? O sea, cómo tú,
pasas a ya tener la La libertad. libertad? Pues fíjate que eso también como... que ¿O cómo lo consideras tú, todo pues? fue muy caótico porque yo llegué a un punto en el que yo salía, ¿no? Y iba con mis amigas. Me acuerdo mucho de... No sé cuántos años estaba cumpliendo, si 17 años. En ese entonces mi mejor amiga vivía aquí. Y yo le dije a mis papás, yo quiero ir al antro y no me voy a regresar a las 12, me voy a regresar más tarde porque es mi cumpleaños. Y yo creo que eso fue la primera vez en que pudieron irme a recoger. O bueno, mi papá me iba a recoger la mayoría de las veces a las 3 de la mañana. Pero obviamente yo salí, pues era mi cumpleaños, bebí Saliste más mal. de lo normal y yo decía, ¿cómo me va a ver mi papá? Incluso ya en mi grado en ese momento de estar tomada, mi preocupación era esa, ¿no? Mi papá nunca me ha visto así. Y pues al final, pues como que venía como pues, ya a la expectativa de que podía estar tomada, entonces como que me abordó muy bien y a partir de eso, él como que empezó a ser más permisivo. Ya no era tanto como una hora de llegada, sino que tenía que llegar a la casa, ¿no? Entonces, pero uno cuando están en esa edad, creo que todos la pasamos, pues a veces queríamos más tiempo en la fiesta. O sea, ya eran las 2 y tú no puedes decir, bueno, ya son las 2, vine aquí a las 10 de la noche, ya me voy. No, era, Oye, luego no, que en ese... vámonos al after, ¿no? Y luego que en ese entonces todos cerraban a las 5 Sí. y salías como a las 6. Ajá. Y justamente con eso empezó a luchar mi papá, porque tal vez yo no me iba a recoger a las 12, pero una. Y yo, no, papá, esto apenas comienza, ¿cómo me puedes sacar? Y inclusive yo llegar a ser muy inconsciente y claro que en ese momento yo no lo pensaba así. Yo creo que todas las personas actuamos en torno a lo que sabemos en este momento, ¿no? O sea, yo pude abordar ciertas cosas de mi vida como mejor me salieron en ese momento. Y ahorita que tengo más experiencia analizo y digo, bueno, ¿por qué tuve que ser tan inconsciente o actuar de esa forma, no? Pero pues al final de cuentas, pues es algo que ya pasó y lo abordé como pude en ese momento. Entonces, algo que yo hacía era como dejarle de contestar a mi papá, pues hay que se espere porque yo no me voy a salir a la una. Entonces, Y mi ya papá, lo piensas y dices... eso le frustraba y dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a morir por ti. Tú ya eres una adulta y tú tienes que saber poner tus limitantes. Y yo creo que a partir de esas, pues unas cuantas veces que yo le hice eso, él me dijo, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, literal, y tú vas a hacerte responsable de lo que ahora pase cuando tú salgas. Y tú como de, sí. Sí, ya voy a tener más tiempo. Y pues a raíz de eso, pues mis papás también ya estaban como, mi papá ya no empezaba a vivir en la casa, entonces pues ya no veía a qué hora llegaba, ¿no? Entonces, wow, súper guau para mí, porque yo podía llegar a 3, 4 de la mañana y mi papá nunca sabía. Y mamá siempre era como más permisiva, es como, ¿ya llegaste? Ah, ok, súper, y ya. Entonces yo creo que también a partir de eso él como se deslindó o dijo, pues ya no la puedo estar controlando todo el tiempo. No tiene Y que ya no te dejabas como tanto... Sí, como decir, no. Como el control, Ajá. ¿no? Y mi papá dijo, pues ya qué puedo hacer, ¿no? Ya es pues una adulta, yo ya no era una adolescente, yo ya era una adulta también, o sea, podías tener, bueno, más que nada responsabilizarme por las cosas que yo hacía, ¿no? En mis salidas, lo que sea, tomar, ponerme en situaciones de riesgo, que platicando con una amiga igual, yo repasaba mis momentos locos. Yo decía, ¿cómo es posible que yo me ponía en situaciones de riesgo de regresarme en taxi a las 4 de la mañana, pues alcoholizada? Y tanto que se está viviendo, o sea, y que se vivía en ese entonces, creo que no había tanta visibilidad en tantos problemas, porque hay demasiados problemas que ahora creo que tenemos más información en la cual tenemos que prevenir más. Totalmente. Y que no te libras de nada, porque no sé, bueno, yo estaba leyendo hace poco que acá en Tuxtla salió lo de los taxis rosas, que es como única, exclusivo como para mujeres, y que con eso también estaban delinquiendo en X personas y pues igual tenían como atracos, entonces no sabes ni por dónde te va a venir, o sea, neta, no sabes. Totalmente, incluso hace unos días estaba con mi mamá de regreso a mi casa y escuché unos policías hablar tan denigrante, o sea, así al lado, nos tocó al lado. Yo decía, ¿cómo es posible que estas personas sean los que nos cuidan?
¿no? Te voy a decir una cosa. Hace unas semanas yo salí a la zona de antros, Ujú. lo normal, Lo no, casual de un fin de lo semana. casual. Entonces, pero esto se deriva a muchas cosas, tanto a tus amistades, tanto cómo te pones al salir, eh, muchas cosas. Pero entonces veo en la entrada de un antro y estaba una chica tirada, o sea, inconsciente, y tenía su celular y abrazaba su bolsa y estaban los de seguridad y solo se burlaban. Entonces, ¿qué posición toma uno? Y yo digo, bueno, si yo me trato como de querer ayudar, a veces es Contraproducente. contraproducente. Entonces yo dije, pues me acerco a unos policías y pues ver qué onda, ¿no? O sea, qué pueden hacer al respecto, porque neta parecía que estaba sola la chica, o sea, que se Que la fue de habían dejado jarra, ahí. se fue con amigos y como que no la dejaron pasar y la dejaron ahí como que encargada, ¿no? Y pues hay muchas personas que como que la miraban y se siente pues el tipo de intenciones. Entonces yo fui, me acerqué a unos policías, pero neta, esos policías, ay Dios, yo no sé si yo la aventé al matadero o qué onda, porque neta, no sé, o sea, se vea muy turbio, pues. Entonces pero pues se supone que creo que es la parte en la que ellos deben de responder como pues como policías, pero pues ya no supe qué pasó. Entonces, igual parte de eso, como la preocupación de los padres de todo eso a lo que te expones Claro. y que no somos tan conscientes, o sea, neta, nosotros decimos, ¿qué onda, no? Pues la vida es solo una y me voy a poner hasta el queque Sí, y tal pues vez ya, los papás tienen estos comportamientos, por ejemplo, lo que tú decías de ser sobreprotectores, pues por las vivencias. justamente eso, ¿no? Por toda la maldad que también hay en el mundo, ¿no? O sea, no digo que las personas sean malas, simplemente hacen cosas malas, ¿no? Y tal vez eso es el miedo, ¿no? De los papás, el cómo protejo a mis hijos para que nunca les pase nada, aunque eso es imposible. Entonces tal vez tenían este tipo de comportamientos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, tú no vas a salir después de tal hora, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, no me dejan ser feliz, no me dejan vivir mi vida. Pero a esa altura te digo que analizo ciertas cosas y digo, ahora entiendo tal vez un poco la postura que mi papá en ese entonces manejaba conmigo. Y le agradezco porque al final de cuentas viví bien, o sea, pude vivir experiencias tanto buenas como malas. Y a pesar de eso, pues ahorita actualmente no es como que algo que yo haga, por ejemplo, no es Ujú. como más consciente, ¿no? Obviamente, pues sí Porque al voy final, y tomo y todo, pero pues ya con más conciencia oye, no me voy a poner en situaciones de riesgo, oye, tal. y al final de cuentas que tú eres, o sea, ahora ya tú eres la que te encargas De de, mí completamente. ajá, entonces si te pasa algo, pues no ¿A es quién como que, culpo? Pues a ajá, nadie. así no me cuidaron lo Sí, sí, suficiente. sí, justo así. Oye, pero la verdad es que ya no, de todo esto, yo creo que ya no terminamos en la parte de que retomas otra vez lo de psicología. Ok. Y, Ujú. y después, ¿qué pasa? Pues entro a estudiar la carrera de psicología otra vez a la misma universidad. Em, y ahí empecé a formar también amistades muy buenas, eh, amistades muy lindas que hasta ahorita puedo decir que siguen siendo mis compañeros. O sea, si yo necesito algo y todo, pues existe la comunicación. Tal vez no los frecuento mucho, pero o sea, conocí a muy, muy buenas personas allí. Y pues termino mi carrera. eh, Oye, pero ¿consideras que en esta ocasión tu entorno sí era como Más bueno, más saludable más para mí, sí, saludable? totalmente. Totalmente. Pues, era otro grupo, ¿no? O sea, Sí. este, Oye, pero aunque empezaste desde cero. no, Ah, ok. me quedé, por ejemplo, yo creo que solo hice dos cuatrimestres, tal vez. Entonces entré ya con un grupo que ya estaba establecido. También eso me daba mucho miedo porque yo decía, ay, pero pues no voy a empezar con ellos. No empecé con ellos desde cero, pero la verdad me recibieron muy bien, o sea, muy bien. Y lo que me gustaba de eso era que, pues yo no dejaba de ser introvertida, pero ellos como que ¿Te me alentaban? alentaban a pues, socializar, a hablar con ellos, a empatizar con ellos, platicar,
comer juntos, hacer actividades juntos, ¿no? Prácticas, etcétera. Entonces fue muy ameno. Oye, porque al final de cuentas, cuando eres introvertido, introvertida, es como tu zona de confort. O sea, dentro de es tu zona de confort y estás ahí, y estás bien y no pasa nada. Digo, no estar bien como estar bien, pero si no necesitas como socializar, Es como, ay, ¿para qué lo hago? ajá, o sea, está Evito. de más, ajá. Y te puedo decir que yo también pareciera, no pareciera, pero yo fui demasiado introvertido. Y mi mamá, ella fue la que me alentó y la que neta batalló demasiado conmigo, porque Mm. fui demasiadísimo introvertido. Y yo tengo ciertas secuelas de eso que después de que regresemos de este pequeño corte, se lo voy Lo a vamos a contar platicar. a mi terapeuta personal para que me analice y me diga, estás mal, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Regresamos, ahorita no se muevan, nos vemos en unos segundos. Listo, ya regresamos y yo te comentaba, Sara, que mi mamá batalló demasiado con lo introvertido y de ex introvertido a exintrovertido, este, es muy complicado. Por ejemplo, yo lo que tenía es que cuando rompía la barrera o sea, social, de entablar una amistad con una persona, pasaba un día y yo pensaba que ya no tenía como cierto lazo, cierta amistad con esa persona. Entonces recaía en ya no socializar con esa persona y pensar que tal vez lo hizo porque me veía solo. Fue demasiado complicado. Mi mamá en ese entonces era directora de una casa de la cultura Ujú. y ella me obligaba a ir a danza, a talleres. O Era sea, te lo, metía todo Me para que tú. metía a todo, era lo más complicado. Y te puedo decir que me ayudó demasiado, por eso soy demasiado sociable, creo que hasta me paso, pero creo que las secuelas que vengo arrastrando porque soy autoanalítico, Súper. sí, las secuelas que vengo arrastrando es que puedo entablar amistades, pero en un futuro pienso que como que la amistad se esfuma, o sea, como que la conexión se esfuma y no sé cómo volver a reconectar. Entonces son como secuelas que vengo arrastrando y que a raíz de eso quiero entrar a un tema de que qué tan importante es hablar sobre estos temas o sobre este sentir con alguien ay, sorry, con alguien profesional. O sea, cómo tú hablas, qué tan importante, o sea, sí debería ir con alguien profesional o de plano, así como yo, autoanalítico, y que digo, no está mal, pero no sabemos lo que nos deriva, o sea. Yo creo que lo importante aquí es empezar a concientizar qué tanto el comportamiento, las emociones, pensamientos, esto que tú decías, ¿no? Es que en algún momento a mí me daba como, ¿cómo mencionaste? El miedo de que ya no fuera esa relación de Como que no fuera amistad. el mismo, el mismo, ajá, la misma Como esta amistad, como ansiedad la misma social relación. luego, ¿no? Ajá. Como, ¿qué va a pasar si no es mi amigo para toda la vida? ¿O qué va a pasar si conozco a esta persona y en algún momento no vamos a ser amigos? Pero al final de cuentas yo creo que también eso tiene que ver el cómo tú generas un vínculo con la otra persona y que también la otra persona lo va a generar contigo. Tanto para las relaciones amorosas como las relaciones de amistad, pues sabemos que no necesariamente tiene que durar para siempre. Siempre Ujú. hay como, pues yo no tengo las mismas amistades que tenía antes y sí tengo una amistad en particular que la conozco desde hace años y puedo decir que ella puede estar en otra ciudad como lo es actualmente y seguir en contacto con ella, pero es, te digo lo mismo, va de las dos partes, tanto como yo he aprendido a tener esta relación de amistad muy grande con ella, tanto ella también conmigo, ¿no? Entonces, por más que nosotros trabajemos en este vínculo con las demás personas, también va a importar mucho el trabajo que haga la otra persona contigo. Que no es solo como tu chamba y Ah, más bien yo sentía que eran como vínculos frágiles, ¿sabes? mm, Como de pasa un día y ya no frecuentas y ya no tienes esa misma conexión con la persona y sentía que se acababa.
Y os digo, no me pasa con todas las personas, pero sí tiendo a veces como a recaer en esa parte. Pero entonces, ¿tú crees, retomando podcast atrás que decía una amiga, que decía mi amiga Soko, que era importante dentro de sus palabras, nos quiso decir que era importante que si sentías algo respecto a ti, que fueras como a tomar terapias? ¿Qué tan importante es, aunque sientas o no sientas que tienes algún problema, ir con un psicólogo o una psicóloga? ¿Qué tan importante? Yo creo que en esta parte se ha formado un estigma muy grande de decir, yo no voy al psicólogo, o sea, yo tengo que ir al psicólogo porque estoy teniendo un problema muy grande o ya estoy teniendo una condición que me limita en ciertas actividades de mi vida diaria. Y eso no es, o sea, no es lo único con lo que tú puedas venir a consulta. Tengo variedad de pacientes que no necesariamente están pasando por un evento traumático, por un evento estresante, simplemente tal vez la insatisfacción que tienen en su vida. Solamente ese motivo los trae a consulta y decir, ¿cómo puedo? Es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar satisfecho en todos los ámbitos de mi vida? O sea, con esta pregunta que se genera, algún paciente viene y lo habla. Entonces, no es solamente, la terapia no es solamente para las personas que estén cargando con un problema que tal vez en medida no puedan manejar y por eso llegan a pedir ayuda. A veces simplemente es como tener un espacio en donde tú puedas sentirte escuchado y validado, tanto por problemas que tal vez tú en algún momento pasaste y no has sabido cómo aceptarlo, y solo el hablarlo, el expresarte sin que la otra persona esté creando juicios o opiniones, libera mucho. Entonces, esta parte de la terapia psicológica no es exclusivo para las personas que están mal o que están... Hay muchas personas que siguen diciendo, es que la psicología es para las personas que están locas o que no están bien, pero no es cierto. O sea, la terapia psicológica puede ser para todo, para autoconocimiento, para saber cómo manejar las emociones, para saber cómo reconstruir o reestructurar pensamientos negativos constantes que yo tengo acerca de mi vida y eso me hacen sentirme mal, ¿no? Y va la parte también de qué bueno que tú llegas aquí a consulta, no cuando ya tienes el problema, sino antes para ver cómo podemos solucionar si es que está pasando algo en tu vida y que te está afectando o muy poco o tal vez apenas, y cómo poder tú tener un mayor control en tu conducta o en tu comportamiento en base a lo que has pasado o lo que te está pasando actualmente. No tiene que ser un problema, te digo, no, simplemente puedes venir y, oye, no sé controlar mis emociones, ¿cómo le hago? Sí, porque al final de cuentas, o sea, dices, tengo problemas muy cañones. O sea, no es solo para personas que tengan realmente problemas cañones, sino que puedes tratar como de todo, ¿no? O sea, neta que no minimizando cosas, pero no necesitas tener un gran trauma como para decir, ya necesito ir con un psicólogo, con una psicóloga. O sea, ya necesito ir a terapia. No es necesario si tú tienes, como por ejemplo, podría decir, necesitas como una cuestión como de lecciones, es bueno no acercarte con alguien que sabes que no, como tú dices, que no, creo que te sientes más cómodo eh, contando cosas o abriéndote con cosas que realmente no conoces, porque no van a tener como un juicio o van a tener como prejuicios hacia ti, hacia tu persona. Y justamente me pasa mucho con las personas que tienen, por ejemplo, problemas en pareja, ¿no? Y me dicen, es que le conté a mi amiga y mi amiga me dijo que ya lo mandé a volar y que no sé qué. Entonces, esa parte es como, es muy diferente. O sea, es muy diferente a que tú le platiques un tema a tu amigo, a tu mejor amigo, a un conocido. Ellos te van a abordar desde su propia perspectiva, como ellos quieren que, o Que ellos, funciona. que funcione, o a su forma de ver las cosas, ¿no? Y tal vez eso, que en este espacio no se hace eso. O sea, simplemente tú cuentas y yo brindo herramientas para que tú, en torno a tu perspectiva, puedas mejorar el afrontamiento para diversas cuestiones que te pasen. Y que es un punto, desde un punto neutro, porque al final de cuentas, No es como yo te voy a decir, yo opino o yo quiero que hagas tal cosa, ¿no? o es No. como voy a ir con mi amiguita porque
fulanito está haciendo tales cosas y mi amiga es una bichota y va a decir, o sea, no funciona así realmente. O No. sea, neta necesitas ir con alguien neutro. Digo, el consejo de una amistad está bien, pero no es como ir con un profesional, una profesionista que te diga esto, y no con tu amiga la bichota que te diga, ponle tú también los cuernos o sea, Justo. no. Porque volvemos a lo mismo. Bueno, cada persona tiene su perspectiva de cómo ve las cosas, de cómo hacerlo, y a veces, pues eso queremos proyectar en la otra persona y al final de cuentas esa otra persona es totalmente diferente, tiene otro tipo de recursos, otro tipo de creencias, otro tipo de crianza, otro tipo de valores, Así ¿no? es. Entonces eso es bastante importante. El que no los limite, no voy a consulta psicológica porque pues no tengo ningún problema, ¿no? Pero tal vez ni sepas y puede hacer que parte de tu comportamiento, tu conducta, no sé, te haga ser inestable en ciertas cosas, ¿no? Tan pequeñas. Y digo, al final eso lo puedes venir a hablar aquí. Oye, y te voy a decir que al final de cuentas, uno piensa que está bien. O sea, yo puedo pensar en ese momento que estoy súper bien y que mi vida va muy bien, pero no somos conscientes a veces de actos que tenemos y que hacemos que están mal. O sea, por ejemplo, cuando vienes de una familia que tienes un padre o una madre golpeadora, porque ya se da, o sea, ya vivimos con eso, y vienes arrastrando con esas vivencias que también tú duplicas y no te das cuenta. Entonces, Sí, yo podría decir, estoy súper bien, pero para eso sirve acercarte con alguien que sabe y con un profesional y que te va a es analizar, ¿no? Como que te tal vez analiza como o que te guiar guía. o darte las herramientas, ¿no? No para tal vez quitar el problema, pero sí saber cómo manejarlo, cómo saber afrontar ciertas situaciones que te sacan de tu zona de confort, qué pasa cuando me pasa una experiencia y yo no sé cómo abordarla y me da un ataque de ira y hago ciertas conductas, o me da un ataque, una crisis de ansiedad. Y digo, al final de cuentas, todo eso es momentáneo. Y después pasa, o sea, después de que pasa una situación, tú generas emociones, pensamientos y conductas, y una vez que pasa la situación, tú puedes decir, pues ya pasó, ¿no? Está todo bien. Yo soy una persona autoanalítica, pero no es como tan, o sea, sí, no es recomendable, o sea, no es como que esté mal, pero si tienes dudas o tienes inquietudes, qué más que acercarse con alguien profesional, ¿no? Sí, justo, o sea, te estaba comentando que no es malo como el autoanalizarnos, porque eso, sea como sea, pues nos ayuda a decir, ay, pues aquí estuve mal, ¿no? Tal vez pude eh, actuar de forma diferente, ¿no? Pero también a veces aquí pasa de que cuando existe esta eh, autoanalítica, es nos juzgamos, ¿no? Nos juzgamos y nos autocriticamos también o nos autoexigimos demasiado, que también eso puede ser pues contraproducente, ¿no? Ay, es que si hubiera hecho esto y me culpabilizo de más incluso, y eso también me hace sentir triste, me hace sentir agobiado, pero es que porque tengo estas actitudes, debería de hacerlo mejor, y es cuando empieza uno a autocriticarse y a autoexigirse y a culpabilizarse, que tal vez no tiene por qué ser así, ¿no? Y tal vez ahí es donde también necesitamos como esta guía, decir, ok, está bien que tú autoanalices tu propia conducta, tus pensamientos, tus emociones, pero de una forma compasiva. ¿No? Oye, y como decía mi amiga Soko, que dice, no lo voy a citar tal cual, pero dice, y lo decía de forma de broma para que no la funen, que como mexicanos a veces nos hacemos como los fuertes, o sea, como que no pasa nada, que todo está bien, cuando no es así. O sea, muchas personas pasamos, digo, no todos, y en su mayoría, o creo que nadie tiene una vida perfecta. O sea, todos tenemos problemas de diferentes magnitudes, pero no funciona así. O sea, como mexicanos no podemos solucionarlo todo nosotros mismos. O sea, yo podría decirte que considero que siempre he tratado como de tener y sanar solo, pero ¿tú qué podrías recomendarle a las personas que piensan
que tratan como de sanar ciertas cosas solos. O sea, ¿tú qué les recomendarías? Pues ahorita que dijiste el comentario de la amiga con la que tú, bueno, que participó contigo, yo más que nada entiendo el contexto del por qué ella lo dijo, porque sí, hay mucha gente que, y no digo que esté mal, ¿no? Hay personas que tienen más resiliencia que otras, en donde a veces las situaciones que nos pone la vida, para algunas personas va a ser muy fácil salir de eso, ¿no? Es como, tienen muchas herramientas que los ayudan a, pues, no quiero decir superar, sino aceptar las adversidades de su propia vida, ¿no? Y es como que, pues, ya me pasó esto, tengo que seguir adelante. Y eso no está mal. Pero hay personas, justamente lo que tú dices, tal vez no generalizando solo al mexicano, simplemente las personas, a veces somos más reacios a pedir ayuda. Por esto mismo dependiendo de la creencia o la crianza en la que tú te has formado, decir, hay muchas personas que crecieron en un ambiente invalidante y cuando pasaba algo, o intentaban expresarse con sus papás o lloraban. No llores. Ajá. Ya, o llora ya cuando alguien se muera. O sea, ahorita ¿por qué? Es como dices, ay, sí es cierto. O sea, no puedo expresarme y tengo que aguantar y aguantarme y aguantarme hasta que ya no pueda más. Y hay personas que hasta que ya no pueden más buscan la ayuda. Pero no es porque tal vez no quieran, sino que te digo, somos muy reacios a pedir ayuda porque tal vez en nuestro pensamiento distorsionado es, soy una persona débil porque no puedo solo o sola, necesito de más personas y porque no lo puedo hacer yo. Otra vez, esta autocrítica, esta autoexigencia que también nos limita a decir, pues sí, soy un ser humano que tal vez no puedo solo o sola y necesito ayuda. Y eso no te hace ser una persona menos valiosa, menos inteligente, menos fuerte, no tiene nada que ver, pero hay muchas personas que lo toman desde esa perspectiva. Bueno, por ejemplo, yo podría decirte que lo encasillo como la debilidad, porque quieras o no, igual parte de eso es saber con quién eh, expresarte o con quién abrirte, porque realmente no puedo decir que mis amistades son muy buenas para aconsejar o son muy buenas opinando o sé que me van a ayudar o sé que van a aportar algo positivo hacia mi persona. Y yo podría decirte que yo considero y encasillo que expresar como mis sentimientos o cómo me siento se me hace un significativo de debilidad o de darle armas a otra persona como para cuando... vulnerable, Ajá, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad, o sea, no debilidad, eso es exacto, la vulnerabilidad y que en algún momento cuando no esa persona ya no esté bien contigo, vaya a sacar tus trapitos, como se dice, tus trapitos. Y siento que también por eso es importante. Yo en ese momento, en este punto que platico contigo y hace detrás de cámara que platicaba contigo, creo que es demasiado importante saber llegar con la persona indicada para poder tratar ciertos temas que yo podría decirte que tengo demasiados temas y que por temas de vulnerabilidad no, no me permito sentir o expresarme. O sea, como tú dices, a veces eso de llorar, pues mejor cuando alguien se muere, ¿no? Y no es así. O sea, neta que podría decirte que me considero la persona más feliz y bien conmigo mismo y bien con mi entorno cuando puede ser que considero que es un caparazón que debo tratar. Pero eso será en mi terapia en privado. no aquí públicamente. No aquí públicamente. No, creo que parte de eso también es como aceptar lo que estás sintiendo o lo que estás llevando, porque muchas personas puede que tengan una máscara de felicidad cuando realmente están atravesando mucho, ¿no? Justamente, y es como tú dices, como aceptar tu propia vulnerabilidad, porque no todos somos seres fuertes que pueden contra todo. O sea, hace unos días yo también tuve un paciente que justamente su problema era el que no se permitía relacionarse con las demás personas porque no quería que ellos conocieran sus vulnerabilidades. Y justamente lo que tú dices, ¿qué va a pasar si una persona conoce todo de mí
Y ya, o sea, de repente pasa una situación que no nos haga estar más, independientemente si eres una relación amorosa o de amistad, ¿no? Eso lo puedo usar contra mí. Pero al final es, ¿qué tanto te estás limitando tú por algo que tú no puedes prever? O sea, son cosas que suceden y no por eso vas a evitar, por ejemplo, el relacionarte con las demás personas, porque eso es algo fundamental. Y al final de cuentas, a largo plazo, en tu caso, por ejemplo, es tú estás evitando algo que a largo plazo tal vez te pueda traer consecuencias. Y tal vez por eso, analizando un poco ya, Uy, ajá. no te permites que las relaciones de amistad sean tan duraderas. Porque tú no te permites que también las otras personas abracen cierta vulnerabilidad tuya, por ese miedo tal vez irracional que tú tienes. Okay. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, y sí, o sea, toda la razón, porque considero que parte de eso es como tu esencia, ¿no? Que lo vulnerable, que no es algo malo, es tu esencia, tal cual. O sea, porque tampoco uno es robot para nos demostrar y no todo está mal, o sea, tampoco todo está bien, obviamente, pero em, sí, parte de eso es eso, ¿no? El sentirse vulnerable. Pero yo quiero, ya para casi, casi finalizar, quiero preguntarte cómo yo puedo ver o cómo puedo percibir a alguien que realmente sí necesita ayuda y cómo puedo lidiar o cómo puedo aconsejarle que se acerque con alguien profesional. Pues supongo que aquí también va dependiendo de la historia que la otra persona te cuente, ¿no? Qué tanto le está afectando en su vida, qué tanto le está limitando. Aquí también lo que hacemos es buscar como o indagar por cuánto tiempo se ha sentido así, la severidad del problema que tiene y en qué tanto lo ha limitado para hacer pues, sus actividades diarias, porque pues también de eso se encadenan muchas condiciones mentales, ¿no? O sea, por no decir trastorno, porque luego esa palabra asusta, Sí, pero de ahí se derivan muchas condiciones mentales, ¿no? El caer en un episodio depresivo, el tener crisis de ansiedad, el tener ansiedad social, uy, muchas cosas, demasiadas. ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a la otra persona y ves que realmente tú sientes que realmente está cargando con un peso muy grande, que no puede superar o que no puede aceptar ciertas cosas que le pasaron, lo único que tal vez es validar a la persona, decir, tal vez no puedo entenderte 100% porque no estoy en tu lugar, pero empatizo contigo y lo único que yo te puedo decir es que busques ayuda profesional. Vaya, si es tu amigo de más tiempo, pues no te digo, no le des consejos, ¿no? Le puedes dar un consejo, escucharlo, validarlo. Y al último, como un plus, decir, tú tal vez necesites ir a terapia. Y no es porque estés mal, simplemente estás pasando por un momento difícil. Y eso te va a ayudar mucho tal vez a tener herramientas de cómo poder aceptar y seguir adelante con pues, tu vida, porque al final de cuentas lo que yo le digo a mis pacientes, nos pasa algo, pero ¿qué? ¿Qué sigue? Porque la vida sigue y no te puedes quedar estancado. Y hay muchas personas que no es que no sean felices, sino es que están estancados y no saben cómo salir de ahí. Uy, está demasiado. En serio que em, me pongo a analizar, o sea, te estoy escuchando y me pongo a analizar demasiado porque, o sea, tienes demasiada razón porque a veces, y pasa muy frecuente y tengo demasiados cercanos que nos sentimos estancados y no sabemos qué hacer y por más que uno, aunque sea autoanalítico y sea independiente, no sabe uno qué hacer. O sea, ¿qué hago? ¿Qué necesito? Y tengo muchas personas conocidas que están en la misma situación y mientras tú estés estancado no puedes ayudar a nadie más. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para, digo, a grandes rasgos y no poniéndote mucho, cómo puedo hacer yo si me siento estancado en el plano de la vida, pues? Pues yo creo que también aquí sería analizar o buscar ciertas metas, objetivos. Y no, a veces le digo a mis pacientes, no tienen que ser objetivos tan extravagantes y grandes o algo que sea muy imposible de cumplir ahora, sino pequeños objetivos a corto plazo. Todo esto que tú estás creando, ¿no? Tal vez en un momento tú no te imaginabas haciendo esto en algún momento, pero ¿qué te hizo seguir
por ejemplo, con este proyecto que tú tienes. Pues las ganas porque te gusta y tal vez esto también te ayude a salir de ese estancamiento porque al final estás haciendo algo que te gusta y lo haces con el amor y la dedicación, que tal vez esto es un objetivo nuevo para ti. Ay, me pone muy feliz. No sabe, no tiene la edad que me siento como demasiado relajado, me siento como eufórico porque o sea, me gusta lo que me estás diciendo, o sea, realmente sí me gusta. Y ya para finalizar, ¿qué podrías sugerirle, recomendarles a las personas que te están viendo, Sara? Eh, no voy a decir que tengan algún problema, pero que tengan alguna inquietud ahí, emocional, mentalmente. ¿Qué podrías decirles, para que se animen a venir a tomar, pues, una sesión, ¿no? Una sesión o que se animen a acercarse a expresar su sentir. ¿Qué podrías decirles? Pues principalmente que dejen a un lado todos los estigmas, tabúes, miedos que tienen referente a ¿y qué voy a decir cuando llegue? Y si me dice, ay, tú estás bien, porque a veces nos creamos ciertos eventos o suposiciones de lo que puede llegar a ser y, por ejemplo, un paciente, si es que un paciente antes de entrar que apenas tuvo, que es nuevo, me dice, le estaba diciendo a mi esposa que estaba muy nervioso, porque pues tú vas y le vas a contar toda tu vida a una persona que no conoces, ¿no? Pero al final yo creo que también cada psicólogo que ejerce esta hermosa profesión, como yo la digo, tiene su estilo, ¿no? Y lo importante es que tú pruebes, o sea, que tú pierdas el miedo y nunca vas a saber lo que realmente es hasta que tú lo vives. Entonces, como dejar a un lado eso, los estigmas, las suposiciones, el miedo de qué voy a decir, qué voy a hablar, porque al final de eso nada importa. A veces simplemente la conversación fluye y tú venías tal vez con un motivo de consulta, que es lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es tu motivo que te trae aquí? Y principalmente me dicen, no, pues esto, pero hablando, yo empiezo como a hacer pequeñas intervenciones, pero te das cuenta que esto no viene de ahorita, pero te das cuenta que esto es algo que llevas cargando mucho tiempo y ahí como entran en, sí, cierto. Y no vine a hablar de Y eso. ya salen otras Ajá. cosas. Y precisamente como no darle importancia a pues estos estigmas, miedos, suposiciones, porque al final pues, es un primer paso que yo le digo como el primer paso a darte ese amor propio que tú mereces, ¿no? Como el buscar un espacio en donde yo me pueda sentir seguro y expresarme sin sentir miedo a sentirme juzgado, criticado. Simplemente pues hablar de lo que me pasa y cómo puedo sanarlo, cómo puedo trabajarlo, qué herramientas hacer. Justo eso. O sea, los invito a que dejen sus miedos, a que dejen sus estigmas, ¿no? Y puedan tener este primer contacto que pues va a ser algo totalmente diferente a lo que tal vez ustedes, incluso tú te has imaginado, ¿no? Sí. Ay, no, en serio que me quedo muy a gusto, demasiado a gusto, demasiado. No sé si es como, no sé, pero hasta, la neta, hasta tu voz me da como serenidad, demasiada serenidad. Muchas gracias, Sara. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales? Antes de tus redes sociales, también quiero agradecer a Grupo Inmensa también. Bellísimas instalaciones. Acérquense a pedir información. Danos tus redes sociales, Sara. ¿Cómo te Bueno, encuentran? esto que mencionaste al principio, sí, algo que me encanta trabajar de aquí es que lo primero que yo buscaba en un entorno de trabajo era el ambiente laboral. Sí. Yo tengo una excelente directora de la clínica que es mi jefa, tengo a mi compañera psicóloga, hay otra doctora también. O sea, somos un equipo multidisciplinario en donde te podemos ofrecer diferentes opciones para también, no sé, también es muy estigmatizado el ir con una psiquiatra, ¿no? Ay, estoy loco, me van a medicar, pero realmente no es nada de eso, que espero que en otra sección tú puedas Sí, hablar sí, de sí, esto sí, también. sí. Pero sí, es un equipo que yo admiro mucho y quiero mucho, entonces pues acérquense, yo no soy la única especialista aquí. Y pues mis redes sociales en Instagram, que es la que más uso actualmente, es SIC, Sara González, todo junto. Estoy en Doctoralia también, tengo Ok. mi perfil profesional,
pueden checar ahí todas las opiniones si gustan, ¿no? Como que, ay, si eso no es una buena psicóloga. Aunque no me Las gusta etiquetar, recomendaciones. Ajá. cada psicólogo tiene su estilo y cada psicólogo también es muy valioso en su trabajo. Pero bueno, ahí se pueden dar también como opiniones de mis pacientes que dejan ahí. A mí me encanta leerlos siempre. Es demasiado gratificante, ¿no? Y pues bueno, ahí también pueden agendar, checar horarios. Ahí también viene la ubicación de la clínica, que es aquí en la colonia Moctezuma, que es un lugar también que creo que muchos chiapanecos conocemos porque nos queda Sí. al lado de los eventos sociales que usualmente pero sí, y el número de teléfono es 961-289-7398. El de la clínica no me lo sé, Pero yo ya los estaba stalkeando ahí. En ok. Instagram aparece como Grupo Inmensa. Ajá. Ahí también están todos los datos. Sí, Está ahí están la ubicación, todos. el número telefónico. Yo ya los stalkeé. Yo hice mi chambita y estaba ahí súper. stalkeando. Gracias, Sara. También gracias a la directora que nos abre también nos abre sus puertas a las instalaciones. Y nada, yo me quedo muy tranquilo, muy relajado y ya considerando acercarme a tomar mis sesiones, mis terapias. Tu primer Para acercamiento. mi primer acercamiento. Da nervios, sí da nervios, demasiado, porque te dejan que pensar y muchas preguntas, pero pues nada más y nada menos que acercarse y animarse, y el primer paso es aceptar, reconocer que algo no está bien con nosotros. Y si tienen preguntas, mira, yo tengo demasiados temas que quisiese abordar y que en un futuro vamos a abordar, Claro. porque hay demasiado, o sea, neta que yo venía en plan la depresión y se me hizo muy ameno. Un tema bastante interesante. Demasiado interesante, la depresión, la ansiedad y muchas cosas con trastornos, sí, la verdad. Y ver tal cual lo que somos personas no perfectas, somos imperfectos, todos somos A mí me gusta imperfectos. decir, somos seres perfectamente imperfectos. Y sí, o sea, neta, nada, nadie. Todo lo que, demasiado, pero bueno, ya hasta ahí le voy a dejar. Muchas gracias. No, de Yo nada. estoy demasiado agradecido, demasiado relajado, demasiado contento. No se olviden de seguir a Sara. Si tienen dudas, que te escriban, ¿verdad? Sí, también. Que te escriban, que te manden un Ahí en mis DM. redes sociales, bueno, en Instagram pueden seguirme, checar el contenido que subo. Digo, ahorita relativamente es poco, pero trato de hacerlo con el amor y pues para que todos también tengan esta visibilidad de situaciones, de pensamientos, de emociones, que todo lo subo, lo trato de compartirlo precisamente para que todos ustedes puedan tener pues información extra, ¿no? De todo esto y pues justamente, ¿no? Que se animen a tener este primer acercamiento a la psicología. Y sí, ¿eh? Y pues nada, si tienen dudas, escríbanle. Ya igual están los amiguitos que nos aconsejan, pero pues ahí también Sara va a estar respondiendo sus inquietudes, sus preguntas, todo anónimo. Sí, muchas preguntas existenciales. Y gracias a ti porque sigues aquí viéndonos, gracias por estar apoyándome, se agradece mucho. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Luis Flores Lalo. Yo les mando un besote, cuídense, nos vemos hasta el siguiente podcast. Bye.